Hola, ¿qué tal, amigos? Perdonen que sea de este modo, no he tenido mucho tiempo. Voy a pasar... Esto es profesional. Voy a pasar las barras para este lado. Normalmente las trabajo por fuera. ¿Y qué es lo que voy a explicar? Básicamente, pues los tres tipos de carpinterías que hay. Se puede decir que si generalizas muy por encima de todo, simplemente hay tres tipos, ¿no? O sea, lo que viene siendo un lambrín, una especie de grada, que por ejemplo esta grada pues, no es igual a esta, pero cumplen con la misma función y armado y todo el proceso, ¿no? Y las credenzas, o bueno, los gabinetes con las superficies sólidas y todo ese drama. Por ejemplo, vamos a empezar con el lambrín. Este era, bueno, más bien dicho, es uno de los que yo dejé ya preparados. O sea, este ya estaba al 100. Si pueden ir anotándolos. Este es uno de los que ya estaba más que listo. Me imagino que no han metido mano todavía. Secciones, filtros, generic. Les explico básicamente cómo es que funciona una carpintería, ¿no? Vamos mejor a una vista 3D para que puedan verlo. Y qué es lo que afecta a cada carpintería. Como recomendación, yo les aconsejo que vayan anotando. O si gustan repetir el video las veces que sea necesario, pues adelante, ¿no? Por ejemplo, esta carpintería, en esta vista 3D pues, se visualizan todas las carpinterías, ¿no? O sea, todo aquí. Entonces, por ejemplo, esta, si yo la selecciono, como le he pasado unas anotaciones aquí, que puedo ver que en materiales y acabados se divide en dos, material externo y material interno. Esto tiene una razón de ser, por un proceso largo, lo voy a anotar y lo voy a colocar también en anotaciones. Como se lo había dicho aquí, que en comentarios normalmente colocaba una descripción muy breve, o algo sencillo, práctico, para poder sacar descripciones de tabla, pero simplemente son descripciones para plano, no para tablas de cuantificación. O sea, como su nombre lo dice, son descriptivas, ¿no? Entonces, ¿dónde está el desarrollo de las familias? Con parámetros compartidos, el desarrollo, aquí está, comentarios. Comentarios, ¿dónde está? Acá está, dice, este parámetro ya es parte de los datos de identidad de todas las familias y este parámetro se utiliza para generalizar, por ejemplo, bastidor metálico a base de perfiles. Ok, lo confundí con el auxiliar, creo. En teoría, entonces, bueno, voy a decir que sí. No, sí. Habla generalmente de todo el elemento, por ejemplo. En este caso, estamos hablando, o se está describiendo un bastidor metálico, que simplemente son los primeros perfiles, porque, bueno, todo este video wall está compuesto por dos bastidores. El primario, que vendrían siendo perfiles de 1,5 por 1,5 por 3,16, y el segundo, que vienen siendo perfiles de pulgada. Aquí está, bastidor metálico a base de perfiles de 1 por 1 por 1/8, sujeto a perfiles metálicos. A esta descripción todavía le falta detallar más. Por ejemplo, a diferencia de este te detalla que los cortes van a 45, van soldados con electrodo, varilla 70-18 o similar, que están sujetos a una placa de 3/8, etcétera, ¿no? Entonces en este se podría detallar aún más, por causas de tiempo no se hizo. Eh, Traté de... por cierto, ahorita lo explico. Comentario auxiliar, esto ya lo pueden ver en las notas. Clave auxiliar también, por ejemplo este tiene un M11. Comentario auxiliar, perfil metálico. Esto, como lo había dicho, lo había comentado dentro de los... ¿cómo se llaman? De las anotaciones. Fue un error mío. Porque, por ejemplo, esta descripción de perfil metálico la cambié en su tiempo cuando estaba desarrollando todos los perfiles metálicos, el MDF y el laminado plástico, entre otros. Lo que hacía era colocarlo como un comentario auxiliar, pero eso es un parámetro de ejemplar. Entonces, para no estar haciendo toda la talacha de la descripción y eso de perfil por perfil, lo generalicé y lo puse como descripción perfil metálico OR de 1 pulgada por 1 pulgada por 1/8, ¿no? Pero a su vez, no cometí el error, simplemente en la tabla ahí, en la tabla de cuantificación, al momento de que estaba checando la información, pues me aparecía, por ejemplo, perfil metálico de 1 por 1 y me aparecían todos los de 1 por 1. Y luego 1,5 y así. Entonces lo que yo traté de hacer era generalizarlo, decirle, ok, mándamelo por modelo y sepárame perfiles metálicos, MDF, laminado plástico y así. Pero, pues como sabemos, o bueno, como sabemos Kike y yo, aunque no sé si se puede agregar a Gary, es muy específico colocar comas y eso, porque lo separa bastante. Por ejemplo, en este dice, no tiene el acento en la A, y aquí sí, entonces se volvió un desastre. Y acá, por ejemplo, perfiles metálicos, o sea, está redundando, ¿no? Eso podría ser un error, más bien dicho es un error. Estas claves que se pueden ver aquí son las claves de las correderas para los cajones de los cajones de los gabinetes inferiores. Por ejemplo, el que dice modelo acabado para puerta, ese también, o sea, está mal, debe de ser nada más acabado. Base MDF, ok, ese también está mal. Normalmente, bueno, lo que yo coloqué fueron tablero de MDF. Perfil Mamperland, este perfil se fue con la intención de separar escaleras. En fin, también está mal. MRCBLCO, la verdad, eso sí no sé qué sea.
si lo pueden encontrar y filtrar y eliminar, pues adelante, porque la verdad desconozco que sea. A lo mejor es uno de las bisagras, ahí sí desconozco bastante. Pero en cuestión de lo que fue muebles de obra, prácticamente todo yo lo metí. O sea, a excepción de los muebles de obra que se hayan copiado de los modelos de Beck. O sea, de los Arch Building. Ahí podría resultar una parte que se haya ido esa información, ¿no? Laminado plástico, eso también está mal. Normalmente, a la intención que quiero llegar es acabado, o sea, que se generalice en tres o cuatro estancias, ¿no? Acabado, perfil metálico, MDF, placa metálica o placa de acero, y taquete para concreto. Y ya en acabado puede entrar superficie sólida, puede entrar laminado plástico, puede entrar loseta vinílica, puede entrar alfombra, porque en las carpinterías, pues, bueno, hay todos esos acabados, ¿no? Y esto sirve para poder generalizar de muy amplio espectro, una tabla que te diga, ok, tantos acabados, lo puedes filtrar por modelo, y después de ahí lo tratas de filtrar por descripción, ¿no? Entonces te va a separar todos los perfiles metálicos, te los va a generar en una sola instancia, y después de ahí la descripción para que diga, ok, perfil metálico, y se subdivide en 3 tipos, como una tabla de Excel, ¿no? O sea, perfil metálico de 1 pulgada, tantas piezas por tanto peso, y etcétera. Entonces, básicamente era eso. Ahora bien, todos los muebles de obra estaban funcionando o tenían esta opción de estructura, que diga de acabado, ¿no? Lo pudimos ver cuando seleccioné, por ejemplo aquí, Mat Estructura. ¿Cómo lo explico? Como lo fui desarrollando poco a poco, en cuestión de perfiles, placas metálicas y todo esto, sin tener ¿cómo se puede decir? Una guía o algo como base. Entonces lo que fui haciendo para agilizar en tiempo, por ejemplo, en principio era abreviar, ¿no? Material estructura, MI, material interno, ME, material externo, y así. Pero después, conforme fue avanzando el proyecto, te vas enrollando y se te van cruzando los cables, y al final del día, pues entras en la familia, le cambias el nombre al parámetro y se acabó, ¿no? No afectas en nada. Entonces, por ejemplo, material estructura, yo lo refería para hacer teníamos ahí un problema en cuanto a la marca de tipo y a la marca de modelo, y es todo un rollo que me tomó bastante tiempo aprenderlo, porque como Beck lo estaba planteando, ellos querían que todo esto, al momento de que yo lo seleccionara, fuera una sola pieza, y al momento de que tú lo seleccionas, ok, le puedes colocar, por ejemplo, una marca, y aparte le puedes colocar una marca de tipo, y en base a su reglamento eso es válido, porque, o sea, tú le pones ahí marca de tipo, ok, todo ese mueble entra en la categoría carpinterías, que es WP, y le dices, ok, esta va a ser la WP, y es un lambrín, y los lambrines son 1101, 1100, ¿no? Entonces aquí le tienes que colocar WP 1101, y así consecutivamente, ¿no? Y irlo separando por lambrines, pero siempre y cuando se hablara de que todo esto fuese un solo elemento. El único problema de eso es que pues tienes que crear la familia desde la instancia de nuevo, de familia, y desde ahí empezar a desarrollarlo. Bueno, eso ya lo sabe Kike. Entonces, para cuestiones de cuantificación, ok, todo era trabajarlo en la familia y después cargarlo y hacer prueba y error, e irlo subiendo. Pero por cuestiones de tiempo, cambios repentinos en el diseño, un mal manejo de coordinación entre lo que viene siendo el Project Manager, el BIM Manager y todos los que comprenden taller, pues al final del día carpinterías, o bueno, para al menos los que comprende, que en mi caso era yo, el desarrollo de la carpintería, pues no había comunicación así que digas, oye, me voy a sentar contigo y hoy lo vamos a revisar. No, bueno, al menos eso pasó, pero ya hasta después de la entrega del 100%, que ya es un problema, ¿no? Bueno, en fin, como lo pueden ver, entonces todo es carpinterías. Ya lo he mencionado, se divide en cuatro instancias. Esto va a estar bueno. Por ejemplo, si yo selecciono este panel y este tiene la misma marca, WP01, con el fin de cuantificar cada elemento del nivel 1. Por ejemplo, voy a abrir esto así. Esto no sé qué sea. Ok. Me imagino que lo separaron ustedes. Esto era por niveles. Todos los que empiezan con 0, 0, 1, 2, 3 y así consecutivamente, es nivel 1. Y después de ahí, por ejemplo, selecciono esto. Esta no tiene, ok, imagino que es porque es de baños. Pero en teoría tendría que ser la 101, 102 y así consecutivamente. Por ejemplo, esta que selecciono del tercer nivel tampoco tiene marca. Acá está, vean, por ejemplo, es que creo que esto lo fui modelando y no le fui colocando la marca. Algo bien estresante que es trabajar con marcas es que, por ejemplo, si yo selecciono todo este elemento y le trato de colocar una marca, me manda error y me dice que está duplicado el elemento. Pues es obvio que está duplicado porque una marca es propia de un ejemplar, no es algo que digas, puedes colocar una marca que sea repetida en varios elementos. O sea, sí se puede, pero recaes en un error de Revit que lo identifica, ¿no? Y así consecutivamente, ¿no? Entonces se iba por niveles. Ahora bien, por ejemplo, lo que yo hice para facilitarme la vida en cuanto a edición de carpinterías era colocar esta marca y hacer un filtro
que en este caso el filtro iba a funcionar como milwork WP001 not, con el fin de decir que todo lo que no tenga marca WP001, acá está, desaparezca, ¿no? Por ejemplo, ahí me oculté rajes un poco. Y así funciona, ¿no? O sea, yo lo desactivo y se borran todos los demás. Y así pasa con todos los demás. Sin embargo, lo que sucedía era que cuando yo empezaba a crear, por ejemplo, no sé, selecciono, por ejemplo, todos estos elementos, y es toda una pared, ¿no? Y lo copio, y lo pego acá adelante, la marca ya no aparece. Entonces lo que tenía que estar haciendo es que cada vez que creaba un elemento, copiaba y editaba, tendría que ir colocando WP001 y ya aparece, ¿no? O sea, iba apareciendo. Y es bueno y malo, o sea, en cuestión de edición es malo porque, o sea, tiene esa contra de que no va, en el 3D al menos, no se va viendo el desarrollo hasta que seleccionas todo en tu plano de planta y le colocas WP001 o la asignación de tal marca, ¿no? En fin, al final del día apagaba el comando, me veía la vista 3D, seleccionaba conforme a una vista que no dañara otra carpintería que estuviera cerca, y le colocaba la marca y volvía a activar el comando. Bueno, el filtro, perdón. Como consiguiente, voy a cerrar esta vista, esta la voy a minimizar y esta la voy a maximizar. Y aquí hay una parte interesante que también se desarrolló en base a cómo fue avanzando el proyecto, que fue el separar acabados de MDF, de los perfiles metálicos y todo eso, porque antes de que empezara a ver que no iba a dar tiempo y el desarrollo de eso iba a estar muy, muy cerrado en cuestión de asesorías y eso, o sea, con asesorías me refiero a que me acercaba a preguntarles y me decían, pues nosotros lo hacemos así, pero pues tú puedes ponerlo así y chécalo, ¿no? Y al final del día, pues el que tomaba la decisión era yo, pero pues quién sabe si fuese una decisión correcta. Entonces llegó una etapa en donde chequé varios planos de varios proyectos anteriores y pues estaban mal y yo me quedaba en eso, entonces, y al final del día, pues el que recaía en el error era yo. Para ello, ¿qué es lo que hice para poder separar acabados de MDF? Fue crear una familia que pudiera duplicarla sin la necesidad de estar creando bocetos y irlo trazando de nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta familia, y es la que más abunda en todo el proyecto, que es el que dice laminado base vertical, que al final del día hay que cambiarle el nombre a algo como, no sé, panel guión base, guión vertical, porque, ¿cómo lo explico? El colocarle así está mal. Bueno, por aquí que lo sabe, es por peer review, que es por parte de Beck. Va a revisar el modelo y lo va... Bueno, lo que según me dijo Enrique, no, la verdad, desconozco si es verdad o no. Pero lo va a revisar y va a ver qué tan mal está y eso. Entonces, chéquenlo. Este panel, básicamente, lo que hice fue en la familia duplicarlo, pero... vamos a entrar, me gustaría que lo vieran. Al panel que hice en la parte interna, por ejemplo, o sea, esta es una familia. Y o sea, es la misma familia, pero diferente modelo, diferente extrusión. O sea, cuando tú creas una familia, lo creas a partir de una extrusión. Por ejemplo, aquí selecciono uno y está dentro de la subcategoría acabado. Pero si yo selecciono se fue con el mismo. Selecciono el que está interno, se va con la subcategoría estructura. ¿A qué me refiero con su subestructura? Lo voy a ver en una vista 3D de él mismo. Y voy a ir aquí. Abres... No, ese no es este. Y por ejemplo, apago acabado. Lo voy a hacer un poquito por acá. Y vean cómo aquí se va a disminuir. Y se pasa a grises, porque está configurado aquí en sus propiedades como el acabado, no sé qué. Entonces, por ejemplo, activo acabado y de nuevo se activa, ¿no? Eso me permitió poder también gestionar los estilos de objeto. Al momento de que yo creé los estilos de objeto, le coloqué que todo se fuera con grosor de línea 1. Yo sé que tal vez eso puede estar mal, pero cuando me iba a los detalles, tenía que estar modificando los grosores de línea, ¿no? Y al final del día, cuando hacía los enlargets de cada una de las carpinterías, se veía bien, o sea, el plano se veía con una calidad de línea muy fina, a mi parecer muy buena, pero, por ejemplo, en un general, o sea, no se notaba mucho la carpintería porque el detalle de la línea era bastante ligero, pero no creo que eso sea un problema hasta ahorita, aceptar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para poder generar los dos? ¿Y con qué intención haces eso de copiar y pegar? Ok, la respuesta sería, yo coloco el laminado plástico y me voy con la familia o el tipo, más bien dicho, acabado. Aquí también hubo una especie de mala coordinación o interpretación. Fue que yo creé uno que dice acabado 3/4 y acabado media, porque esto se iba a ir como tabla roca. Hubo una etapa del proyecto en la cual me dijeron, no, es que el laminado plástico lo tenemos que colocar sobre tabla roca y bastantes cosas así. Si le preguntan a Memo, él sabe, está enterado de eso. Entonces yo creé estos tipos y ya no los eliminé con la intención de que me fueran a decir, no, es que sabes que sí se cambia, ¿no? Y pues podemos saber que un acabado de media es igual a uno de 13 milímetros, 3/8. Pues, básicamente son iguales, ¿no? O sea, están como repetidos.
Y aquí viene la parte interesante, o sea, yo coloco acabado y lo voy manejando en planos de planta y en alzados, y al final del día me gustaría que voy a entrar a esto, lo voy a extender, filtros, y voy a ir a apagar laminado plástico, aceptar, y esto se va a apagar. Y aquí queda esta capita que dice MDF. Ok, esta la voy a eliminar. Por ejemplo, no, está bloqueada, no. La voy a eliminar. Va a decir que los valores duplicados tienen valores duplicados. Ese es el error que digo. En fin, yo la eliminé. Y ahora voy a activar el acabado. ¿Y qué es lo que me quiero evitar? Ok, el estar... Ya coloqué el acabado. Ahora tengo que estar colocando el MDF para que también se vaya a cuantificación. Pero tengo que estar reduciéndole 1 milímetro de grosor de la... Bueno, ni siquiera es 1 milímetro, creo que es mucho menos de lo que es el laminado plástico, ¿no? Ok, no, al final del día selecciono todo lo visible, etcétera. Y si se dan cuenta que aquí hay una cierta diferencia, este se ve más oscuro, este azul a este, porque estos paneles ya tienen MDF dentro. Ahí se puede ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, selecciono este laminado plástico, copiar, pegar, alineado al mismo sitio, y me dice que están duplicados, pero sigue seleccionado el elemento. Entonces yo despliego aquí, en las propiedades, y le digo, ok, es el acabado 6 milímetros. Me voy y lo cambio a una estructura 6 milímetros. Y listo, básicamente ya está. El único detalle que yo le veía a esto es que todo eso lo tenía que hacer antes de colocar acabados. Porque si yo coloco acabados, vean tantito, laminado plástico. Ok, ahí copió las propiedades y se está yendo con las mismas propiedades. ¿Qué es lo que procede aquí? Lo activo, selecciono, HH o HB, y ok, ya entendí, ok. La marca de tipo está activada, aceptar. Y ahí está. Entonces, antes de copiar y pegar y checarlo, corroboren que todo sea de acuerdo a, por ejemplo, aquí ya es tablero de MDF. Es por eso que los filtros, al menos yo los cambié a tipo, porque si copias y pegas un tipo, bueno, copias y pegas el mismo tipo, pero después lo cambias, se transfieren las normas de ese tipo. Entonces, o sea, se transfiere a que ahora en lugar de ser un laminado plástico vas a hacer un tablero de MDF y se puede filtrar bien. Es todo un rollo. Y antes, o sea, yo antes de colocarle todos los comentarios, eso, hacía todo esto de copiar y pegar. Y era mucho más rápido y al final me daba cuantificaciones. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, ahorita selecciono estructura 6 milímetros. Pero mentira, debería ser MDF 6 milímetros. Y ya se fue el acabado con él. Entonces tienes que entrar aquí a la tabla, al acabado. Y esperar a que abra. Ahí está. Y aquí, por categoría. Le das ahí y en automático se borra. Entonces, por ejemplo, puedes seleccionar todos los similares. Y si te das cuenta, tienen asignado un acabado. Entonces ahí está mal. Desde ahí podríamos ver otro error. Que debería de irse por categoría. Y el material interno incluso, es que, por ejemplo, en algunos, hubo también una parte del proyecto en la cual nunca se definió si sí se iba a ir. Y ahí fue, creo que, una mala coordinación mía y de mía nada más. Por definir si sí se iba a ir con MDF. Por ejemplo, yo creé un material que se llamaba MDF y se iba subdividiendo y este iba a tener aquí una marca de tipo. Y a su vez creo tenía unos parámetros especiales. Bueno, no me acuerdo. Ajá, estaban divididos a tablero de alta densidad, fibra de densidad media que diga y tablero de MDF y todo eso, ¿no? Entonces yo al final lo seleccionaba, se agregaba y quedaba, ¿no? Pero aparecía el acabado y se volvía un rollo en cuestión a gráficos. Entonces al final lo conservé, o sea, lo estaba conservando sin el material, ¿no? Pero ahí va. Entonces así es como bueno, como yo trabajaba el laminado plástico. Y eso aplica para todos, o sea, tanto para horizontal como para vertical. Ahora bien, esto no se aparta. Más bien dicho, esto solamente es esta familia. O sea, por ejemplo, HH. HH. O sea, menciono HH para ocultar ese comando, ¿no? Y ahí queda. O sea, ahí está oculto, ¿no? Pero me vas a decir, ok, ¿qué es ese panel que está ahí atrás? Como se está conservando la línea de diseño de dejar esta entrecalle de 3 milímetros, o al menos en estos paneles, ¿qué es lo que se hizo? Lanzar una nueva familia que ya no conservara ese milímetro ¿cómo se puede decir? De laminado plástico y que sí estuviera a bordes, totalmente normal. Y que fuera MDF exclusivamente, para que se colocara por atrás del panel y se hicieran dos tableros de MDF de 6 milímetros. ¿Sale? Entonces se crea esa familia que dice panel base, guión vertical, guión madera, que al final del día podría ser panel, guión base, guión MDF vertical, y ya se acaba, ¿no? Lo he desarrollado en cuanto a otras cosas y por ejemplo esa opción de vertical y horizontal que tanto he venido trabajando se puede solucionar modificando la familia
y haciéndola horizontal, o sea, trabajándola en el editor como un diseño horizontal, pero dentro de sus propiedades, y creo que Kike me va a entender, activar más bien dicho la casilla de se basa solamente en plano de trabajo. Pero ahí sí, en cuanto a trabajo, o sea, en cuanto a ir colocando el tablero, o sea, es estrictamente tener tus dos alzados, que sería el frontal y el lateral, y tu plano de planta, para que en cuanto vayas a colocar un panel, puedas irlo rotando vertical o horizontalmente. Y así solamente, ¿no? Pero también es cuestión de tiempo de invertirle más ahí. Eh, entonces se crea este panel y este también tiene aquí material y ya tiene definido un material que se llama tablero de MDF. Entonces ahí también ahí hay otro error porque este se debería de ser el mismo que el de 6 milímetros de hace rato. Aquí lo que yo mencionaba es que, por ejemplo, acabados, se apegaba a colocar el acabado mediante el material, ¿no? No tanto el modelo del muro. Por ejemplo, en cuestión de pinturas y todo eso, cuando colocas un acabado en pinturas, este se desarrolla por el muro, o sea, y le pones grosor ahí, tantos milímetros y eso, que cuando desarrollas un acabado de muro en pintura, pues no es cierto, porque son milésimas o sea, es una microcapita. Pero sin embargo en Revit lo considera, ¿no? O sea, cuando colocas acabados te mide metros cuadrados y se acabó. Entonces, en cuestión de tableros de MDF, perfiles metálicos y placas de acero y eso, se estaba considerando igual, o al menos eso quería hacer, para que se reflejara con la misma intención y la misma línea, ¿no? Que venía siguiendo acabados. Pero, al final del día, por cuestiones que se fue desarrollando más la familia en cuanto a obtener el peso, el área y todo eso, pues ya no se siguió, o sea, ya no se colocó y la marca se perdió. O sea, el material ahí pues, se colocó y eso, pero no está funcionando de acuerdo a. Entonces, ¿se puede solucionar? Sí, y es muy sencillo, simplemente selecciono en todo el proyecto y me va a seleccionar, por ejemplo, aquí 117. Cambio la estructura, la que acá en material, cambio y listo, se cambió, todo parejo. Igual pasaría con los perfiles metálicos. Y así funciona, básicamente, irlos colocando, ok, bueno, vamos a ver, voy a abrir un plano. En el momento de colocar una carpintería o al menos un panel, por ejemplo HR, lo voy a colocar de acá enfrente, acá. Voy a separar un poco, voy a abrir esta vista. Además lo voy a hacer grande. Voy a separar el corte un poco. Voy a extender esto un poco más, otro poco, y esto un poco más, en fin. Cuando yo coloco, por ejemplo, vamos a simular que voy a crear de nuevo otra carpintería, pero básicamente por lo que se empieza o por lo que empiezo a diseñar es por el acabado, ¿no? Porque es el que me rige y el que te dice, ok, en el caso del laminado plástico, las modulaciones, ¿no? O sea, si el diseño marca que debe de ser de 3 metros, ok, entonces yo modulo esos 3 metros para que se vea parejo y se vea, dependiendo del diseño, o sea, pueden ir con un juego vertical, horizontal, etcétera. Entonces, vamos a suponer que aquí voy a colocar uno vertical y yo me voy a arquitectura, componente o simplemente teclear CM. Y aquí voy a desplegar, le voy a poner laminado. Perdón, tenía activado los mayúsculas, laminado vertical. Y ahí está, básicamente ya está filtrado. Entonces le digo, no, pues seleccioname el de 6 milímetros y colócalo así. Y estas flechitas son las cotas de ejemplar. Por ejemplo, ahí marca que la profundidad es de punto .30, pero si yo lo voy moviendo, ahora cambió a punto .46 y en automático me va dando una cota, ¿no? Y esta cota se va reflejada en una tabla y a la vez cuantificación, etcétera. Entonces, por ejemplo, Reflect Ceiling aquí no, aquí es Millward, esta es otra cosa que también se detectó con Kike, o al menos lo detecté. No sé, por ejemplo, si en este caso laminado plástico, o por ejemplo, este que dice acabado, se va a ir con el mismo subproyecto que Finish. O si se va a conservar en Millwork. Porque, por ejemplo, con Herrerías, lo cambió a Ironworks. Entonces, no sé si pasa a ser lo mismo. Y si, por ejemplo, el único que entonces se conserva sería el MDF. En fin, eso ya se decide ahí entre ustedes. Y así consecutivamente, ¿no? O sea, prácticamente aquí lo voy ajustando. Lo que yo hacía era trazar, por ejemplo, una línea y decir, no, pues de aquí a acá eran 2 metros, ok. Y pues va una pantalla de 55 centímetros, ok. Entonces vamos a poner esto a la línea de medio. Lo trazo una cota. La pongo aquí distante. De aquí, entonces, ahora lo que hago pues es saber cuánto es la mitad de 55, que básicamente son 27 y medio. Entonces para acá hago punto 27.5 y le doy MM y ya me da la otra opción. Entonces aquí quedaría muy corta una sola pantallita. O sea, normalmente, por ejemplo, en este se está aventando 3 pantallas. Y mentira, las pantallas de 55 pulgadas no se miden así, ok. En este caso son un metro, creo que es 1,5 m, 1,20 m, algo así. Por ejemplo, haces prácticamente la misma estrategia, ¿no? Entonces pones acá punto .5 mm y duplicas, bueno, mm es como mirror. Entonces al final, pues ya, ok, entonces mi laminado lo coloco aquí y lo alineo acá, copio,
pego esta línea y ya quedó, ¿no? Y ahora pues me voy al alzado, y en el alzado vamos a ver. Ok, este alzado no sé qué onda. Normalmente es por esto. Muebles de obra. Ok, y aquí. Ok, porque se ven los perfiles. Ha de tener un filtro. Por ejemplo, laminado plástico, tablero. Ok, sí, estaban apagados. Pero solamente estaba viendo la estructura. Estos son los paneles que he creado. Y aquí, por ejemplo, ya más simplemente defino la altura. Aquí rige mucho saber qué onda con el piso, ¿no? Porque, por ejemplo, si el piso no estaba acabado, no estaba bien alineado, o si había variaciones ahí entre un piso y otro, etcétera, pues varía bastante. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Separaba tantito del piso. En este caso no aparece, vamos a activarlo. Suelos. Y ahí está, ¿no? Por ejemplo, aquí hay como que una pequeña variación, quién sabe qué anda. Probablemente es la lejanía, vamos a ponerlo acá así. Ahí está. Por ejemplo, ahí está el piso. Entonces le metí una cota. Y esto es algo que apenas, bueno, que me despejé un poco, lo estuve pensando y no era tan descabellado. Era hacer cotas, parámetros globales para que funcionaran de regla para todas las carpinterías o para todos los, por ejemplo, las cubiertas de baño quedarían excelentes porque creas un parámetro global para discapacitados y para, bueno, para uso de silla de ruedas y para personas, se va a escuchar mal, normales, no es cierto. Entonces, por ejemplo, aquí le colocas altura, piso, y ya en automático este es un parámetro, ¿no? Entonces te vas aquí a gestionar parámetros globales y te dice altura piso. Ok, no, es que cambió en base al reglamento tal, punto 55, entonces, y en automático subiría. Pero entonces tendría que estar bloqueando cada panel. O sea, ir colocándole cada cota a cada panel y irla bloqueando. O sea, entonces, sí es una lata. ¿Vale? Y por ejemplo, cuando lo seleccionas, te aparece altura piso ya. Y aquí sería lo mismo, por ejemplo, DI. Y eso ya seleccionas aquí, altura piso. Y en automático se va. Entonces, por ejemplo, si yo al final vamos a activar las líneas. Voy a dibujar una línea. Y dices, no, pues eso va separado 55 centímetros del piso. Y aparte, debo de tener, no sé, 220 hacia arriba. Entonces marcas dos copias, marcas tu línea, 220. Y ahí está, ¿no? Entonces al final del día tú mides de aquí a acá y sabes que tienes tus 220. Entonces seleccionas los dos paneles. Y aquí en donde dice altura, le marcas 220. Y eso también encontré la solución en cuanto a dibujarlo de manera horizontal y decirle lo de se basa en plano de trabajo. Entonces ya no tienes que ir, o sea, seleccionarlo, darle 220, ¿no? Por ejemplo, si no fuese una medida así como 220, sino que fuese algo irregular, entonces ya te permite seleccionarlo y estas flechitas también te saldrían acá. Y ya podrías moverlo, ajustarlo a la medida que tú quisieras. En cuanto a la familia esté trabajada, si no, esta no lo está, entonces no funciona así. Y ya, básicamente es eso, ¿no? Entonces aquí ya te dedicas a copiar, alineado en el mismo sitio, cambias el tipo, MDF de 6 milímetros y ya. ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo así? ¿Cómo se puede decir? ¿Por qué hacerlo de esta manera? Porque está, o al menos a mi parecer, está detallado constructivamente a lo que es real, ¿no? O sea, lo más pegado a lo real. ¿Con qué intención haces eso? Ok, si yo me voy a un plano, acá, por ejemplo, creo que este es el 7. Sí, creo que sí. Es el 7 y el 8 porque al final los dividí porque tenía que proyectar la losa, o sea, y es algo que por ejemplo en los planos de ZBA no ves una proyección de losa, ¿no? O sea, ellos dicen se ajusta, se sujeta a losa con taquetes de tal y tal y nada más lo dicen, pero no se proyecta, o sea, no se ve, pero sí ponen su proyección de plafón, también eso es buenísimo. Por ejemplo, ya lo había colocado, no se ve, creo que es en el 8. O sea, este ya estaba más arriba y aquí se había proyectado, se había puesto un plano de techo. ¿O no fue en este? Voy a cerrar voy a minimizar esta, se lo voy a cerrar. Y en teoría ya estaba, losa de nervadura, sí es pero no se distingue mucho, o al menos no sobresale. Este es el link del Structural Building. Yo creo que ahí tendré que lanzarle unas líneas así como un hatch a todo el suelo. El único problema es que me va a también rellenar estas áreas que son los huecos, son los casetones. Es un poco de estarle metiendo, checando los hatch y eso porque, o sea, es un link que no podemos controlar del todo. En fin. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo? Ah, sí. Se está colocando, por ejemplo, todas las proyecciones pantalla de 55 pulgadas, el contacto, ver ingenierías eléctricas, la descripción. Este es una clave auxiliar, cuando tú lo seleccionas te da el A7. Y es que también es un proceso en el cual estuve desarrollándolo para que se viera así, o al menos antes no tenía cuadritos, simplemente eran las palabras.
pero se veía muy simple y aparte tendríamos que meter simbología, que por ejemplo está aquí, número de despiece, sistema de anclaje, tipo de acabado, inicio y dirección de acabado, colocación de MDF, inicio de colocación de MDF. Estos dos se aplican en algunos, ¿no? Por ejemplo, en este no sé si aplique, la verdad desconozco si se aplique, pero por ejemplo la dirección de beta, ese sí se aplica, o sea, está ahí. Y ese tendríamos que poner inicio, dirección de acabado, o dirección de beta, o algo similar, y colocar como que ambos, ¿no? Es que ahí desconozco cómo se colocaría. En fin, por ejemplo, cuando ya tienes todo modelado, lo que haces es ir colocando, separándolos, ¿no? Por ejemplo, en la tabla que está aquí concentrada, que también eso espero que les sirva. Si es que lo vayan a seguir haciendo en Revit, a lo mejor por cuestiones de tiempo les funciona sacarlo en CAD, aplicar a la Ortega, de copiar y pegar los detalles de Johnson. O por ejemplo las transiciones de Vero en acabados, estuvo buenísimo también. ¿Dónde está Finish? Creo que es esta, no, mentira, son las 99. Carpinterías, vistas, sí es esta, creo que sí, vamos a ver. Y es que están subdivididas, sí es esta. Por ejemplo, aquí, como se puede ver, se subdivide WP-001, WP002, y aquí se va subdividiendo por C comentarios auxiliar. No debería, eso es lo cometí el error, se debería de aplicar por descripción, que en este caso sería esta, y irlo agrupando así, ¿no? Entonces se agrupa por ejemplo, laminado plástico, perfil metálico, placa metálica, tablero de MDF, taquete expansor, y así consecutivamente, pero acá, ¿no? En fin, puede servir, espero que les sirva. Ya la siguiente descripción, pues como se los mencioné, comentario auxiliar, comentarios, y hay otro que es el que dice C descripción auxiliar. Espero que aquí que les haya pasado las notas. Y los iba rellenando, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a ir a vistas, mosaico. Conforme yo iba rellenando esto en los planos, esta tabla no está configurada, esta tabla que está aquí no está configurada igual que esta. Por ejemplo, aquí, pues se va clavo auxiliar, piezas, largo y ancho y se acabó. Pero, a su vez, está controlada por otros parámetros que vienen siendo... O sea, me vas a mandar la marca, que va a ser igual nada más a WP001. No me vas a meter más marcas o más carpinterías. O sea, solamente la WP001. Por eso es importante colocarle eso. También es ahí, podría ser un pro o contra, como lo gusten ver. Y clasificación y agrupación entra como comentario. Entonces, el comentario entra como encabezamiento, que por eso les decía, es una descripción breve para que pueda aparecer en las tablas y me diga, ok, todos los acabados, laminado plástico, PL3, bla, 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 son los siguientes. Y entonces empieza el despiece A1, A2, A3 y así consecutivamente. Creo que lo que sucedió en prepa, o si no recuerdo fue en biblioteca, es que, por ejemplo, de los procesos de diseño, para que yo pudiera empezar a avanzar más rápido, lo que hacía es que, por ejemplo, en la entrega del 75%, en lo que según se cerraban muros y en lo que según se cerraban cancelerías, pisos, etcétera, yo me pasaba a biblioteca y empezaba a tratar de bloquear mi carpintería para que funcionara por sí sola y no dependiera de muros o pisos. Pero hubo bastantes problemas porque a fuerzas me tenía que ajustar a muros, a fuerzas tenía que checar el inicio del piso o saber si en ese caso, por ejemplo, el concreto pulido era el acabado final. Entonces, conforme fue pasando todo eso, yo traté de hacerlo en biblioteca. ¿Y a qué voy? En biblioteca traté de meter claves únicas por elemento. Por ejemplo, en acabados iba a llevar una sola clave, que por ejemplo iba a ser FI1, FI2. No, la verdad no desconozco si era FI, pero les estoy dando un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si llegan a entrar a biblioteca y lo llegan a ver y llegan a checar que aquí las claves no coinciden con biblioteca, pues probablemente sea por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, bastidor metálico, M1, metales tal vez, y así consecutivamente. Entonces yo lo subdividía por comentarios, bueno, se clasificaban o agrupaban por comentarios como encabezamiento, y de ahí dividímelos por largo y ancho, y se acabó. Entonces, por ejemplo, aquí hay un pequeño error que acabo de detectar. Esta descripción de comentarios debería de ser la misma que esta. Al parecer son prácticamente la misma, pero están separadas. Ha de haber una pequeña variación ahí. ¿Qué es lo que haces? Pues copias y pegas en el siguiente, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí te vas a... Ah, ok, ya vi por qué. Porque uno es acabado 6 milímetros y el otro es acabado en 13 milímetros. Son paneles diferentes. Por eso se subdivide así. Entonces, pues así está. Ahora bien, pues esta tabla les va a servir bastante, si es que quieren llegar a detallarlo. Ah, ok, sí es cierto. Una de las razones por las cuales, o sea, lo hacía así de irle colocando las uniones, ir colocando esas entrecalles así de panel por panel, ir sacando las cuentas para las subdivisiones de cada panel, la colocación de las pantallas, o sea, las separaciones estas que, por ejemplo, alguna vez la arquitecta Isabel me dijo, no, por regla van 38 milímetros de aquí a acá y se acabó y ya. Entonces, desde ahí, o sea le coloqué los 38 milímetros, por ejemplo, los soportes. También ahí varía, o sea, por ejemplo, yo antes los pegaba los perfiles al muro, pero no se puede porque aquí que me dice es que no pueden ir pegados a muro, otras mándalos a centros. Y de ahí, pues, o sea, es lanzar más herrería para los soportes de las pantallas del MDF. O sea, es bastante. Entonces,
Y esto es tan solo un lambrín. ¿Por qué lo hacía tan detallado así? Porque al final del día tú colocas o haces una llamada. Por ejemplo, hago una llamada. Pero aquí no hago la típica llamada, o la llamada general, que es un plano de planta, sino que me voy a una vista de detalle y la saco por medio de Millwork. ¿Para qué? Para que esa llamada funcione como un acercamiento de lo que ya está colocado y no trabajar una doble vez. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a este detalle, aquí debe de, que por aquí debe de andar, voy a cerrar tantito este, y me dice que está en el mismo plano y es L, y me imagino que es L, aquí está. ¿Cómo compruebo que si es verdad lo que digo? Pues simplemente me acerco, selecciono, por ejemplo, selecciono esto y en automático se selecciona del otro lado de donde está el modelo, ¿no? Entonces no trabajas una doble vez, sino que vas trabajando más rápido y eficiente conforme vayas haciendo eso. Aquí el único detalle, pues es que al final del día, por ejemplo, ya, y es lo que sucedió en varias carpinterías, es que lo terminaba y me decían, ya no es el diseño así, o esa carpintería ya no va, o un sinfín de cosas que se pueden imaginar, ¿no? Entonces, pues a la vez dices, bueno, fue una buena práctica, ¿no? Entonces te quedas con eso de, bueno, está bien, órale, va. Pero ya cuando te lo hicieron más de 20 veces, 30 veces, 50 veces, te quedas de, no, ya esto, la verdad es agotador. Imagínense 6 meses con eso, no manches. Bueno, en fin. Y prácticamente así funcionan todos los elementos de detalle, ¿no? O sea, carpinterías así se está yendo. Y es algo que, por ejemplo, no funcionaba lo mío, o al menos yo no. Yo pude bien haber copiado de CAD y pegado sin ningún problema. O sea, los detalles, por ejemplo, de las creencias, ¿cómo le llaman? Borde de nariz, nariz de gorrión. Este, las pude haber bien copiado, pegado y se acabó, ¿no? Pero ¿qué pasa si la superficie sólida no es, bueno, quién sabe, no sé. O sea, no tengo mucho tiempo ahí, no puedo decir si es así, si aplica para todas las superficies sólidas, si el detalle es universal. O sea, ahí varía bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí habría que corregir estos detalles, no deben de verse los alzados. Me voy a la elevación, bueno, a la plantilla, editar, secciones, no sé por qué están activadas. Bueno, eso de estar desactivando y eso, o sea, fue crítica de Memo. O sea, me dijo, los alzados no se deben de reflejar los cortes. Como me dijo, en la única vista donde se deben de ver es en las plantas. Entonces, desde ahí en fuera, o sea, se puede saber que, bueno, ahí no se modificó. No voy a guardar nada. Desde ahí, o sea, se sabe que, bueno, en todas mis carpinterías debería de verse así. O sea, el corte, el detalle, el alzado, se empieza a ver muy lleno. Bueno, en fin, quién sabe. Planta Financial Trading. Bueno, antes, por ejemplo, si es que volvemos a esa parte. O sea, si te vas a los planos de carpintería de ZBA y lo checas, o sea, no debe de ser Financial Trading 009, ¿no? O sea, nada más planta y ya. Pero, pues quién sabe, no sé. La verdad, o sea, es un rollo ahí entre coordinar. La verdad, mucha coordinación. Entonces, prácticamente es así. Y con los perfiles metálicos, o sea, prácticamente, ya les dije cómo funcionan dos familias, que son las más importantes, el MDF, laminado plástico y el otro MDF. Y con los perfiles metálicos funciona básicamente igual. Por ejemplo, creo que se va por aquí la vista, voy a cerrar el plano. Es ajá. Por ejemplo, voy a colocar algo acá. Y, por ejemplo, panel base, el que diga laminado base vertical, solamente funciona con verticales, como su nombre lo dice. Y por ahí debe de andar uno que diga horizontal, porque acá está laminado base horizontal. Entonces tú cuando colocas un horizontal, pues aquí se ve y aquí lo empiezas a trabajar. Y este sí funciona así como les decía. O sea, las 4 flechitas en cada una de las caras, ¿no? O sea, y se va ajustando y lo vas moviendo. Copias, pegas, sacas el MDF y se acabó. Y prácticamente eso funciona también con los perfiles. Por ejemplo, perfil, meta... Ok, metal... Es que no me acuerdo Ay, ¿dónde está? No, sí estaba como perfil. Perfil horizontal metálico, aquí está. Funciona prácticamente igual, o sea, perfil horizontal metálico. Perfil vertical metálico. Hay otro que dice, por ejemplo, perfil base vertical. Ya lo eliminaría, la verdad, o sea, esto ya no sirve. Sin embargo, hay modelos de esto dentro del proyecto por hay una contradicción que yo tuve, o sea, tiempo, me equivocaba y los metía. Igual perfil base horizontal ya no debería de estar. Y es algo que colocaba y no debería de ir, ¿no? O sea, es un error. Otra cosa que hay por ahí, por ejemplo, las gradas. Y esto afectó y es algo que no se ve. O sea, se ve en el modelo. Nada más, porque en plano nunca lo vas a ver. Porque el plano está dirigido en este. Pero pues y son iguales. Entonces lo único que las divide es esta línea que hice mirror para duplicarla. Pero por ejemplo aquí la grada está encimada. Entonces se tiene que volver a seleccionar, eliminar. Y volver a hacer mirror. Pero corroborar que esta línea esté en medio de los muros. Porque pues, los muros cambiaron de grosor o algo similar. Entonces es algo que nunca no se avisa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Generic, Axon Millwork,
Y por ejemplo aquí medio creo está arreglada. Es una de las que también alcancé a arreglar. Porque, por ejemplo, el acabado, ese entramado no es el que debe de ir. Y por ejemplo aquí va un contacto. Allá arriba va otro contacto, otro contacto. Y como, así es como estaba. Esto sucedió debido a que cambiaron de nivel, el nivel estructural. O sea, y eso sucedió en todas las carpinterías de todos los edificios. O sea, el perfil metálico está basado en alfombra acabado. Y, por ejemplo, el laminado o el panel base horizontal madera. Aquí, por ejemplo, esta familia hay que cambiarle nada más a panel guión base. Nada más. Porque, o sea, tiene un tipo que no es madera, es loseta vinílica. Y también tiene otro tipo que es alfombra. Entonces, al final del día, por ejemplo, Kike me dijo, no, es que esto pertenece a acabados. Entonces, yo le dije, sí, pero, por ejemplo, en carpinterías es importante colocar cómo empieza el despiece. O sea, por ejemplo, en este caso empezaba de acá adelante el despiece hacia atrás y se ajustaba con el de atrás. Y así consecutivamente. Y la forma de colocación, ¿no? O sea, y cuántas piezas. Bueno, es que ahí sí no sé, o sea, depende. Entonces, por ejemplo, este está colocado al nivel base y tiene un desplante de 10.03, que es el anterior. Y por ejemplo, el MDF creo está igual, está igual. Entonces, ahí pues hay que moverlo. Por ejemplo, este tiene la función de las placas con las que empezaba y el diseño de la estructura con la que empezaba, que era esta forma de bastidor pegado a piso, pero pues por humedad no deben de ir estos perfiles. A comparación de este que ya está más trabajado, que se levantan de piso,